Tras las huellas de los sabios. ¿Alguna vez habías escuchado la expresión "somos lo que comemos"? Seguramente sí, y tal vez también, con la comida en el plato, te hayas preguntado ¿de dónde vino lo que te estás comiendo? Nosotros acá en Tras la huella de los sabios también nos los hemos preguntado, aunque de un modo un poco diferente. Acompáñanos para entender el origen de los alimentos. Cuando nos referimos al origen de los alimentos, hablamos desde el punto de vista histórico, es decir, en qué lugar crecían o en qué lugar pastaban antes de que nuestros antepasados los domesticaran. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, los seres humanos obtenemos el 90% de nuestras calorías de origen vegetal de apenas 15 cultivos diferentes. El primero no será una sorpresa para nadie. Sí, el maíz, un cereal del que se produjeron 1.134.746.667 toneladas en 2017, según la FAO. Aunque sobre el origen genético del maíz hay varias teorías, casi todas indican que su domesticación tuvo inicio en México hace más de 9.000 años, aunque luego se fue extendiendo paulatinamente por todo el continente y se convirtió en la base de la dieta de muchas culturas. Desde entonces, el maíz y la agricultura son casi sinónimos. El honorable segundo lugar le pertenece también a un cereal, el arroz, que es la base de la dieta de decenas de países a nivel mundial, especialmente en Asia, en donde se encuentran los mayores consumidores y productores, entre ellos China, India e Indonesia. Curiosamente, se convirtió también en un cultivo importante en Latinoamérica y el Caribe, y la historia de su domesticación en estas localidades está muy ligada a la esclavitud de la época colonial. Pero, como era de esperarse y de acuerdo a las evidencias arqueológicas que han generado mayor consenso, el arroz es originario de China y su domesticación inicial pudo haber sido hace más de 8.000 años. Ahora bien, démosle una pausa a los cereales por un momento para darle un vistazo al mundo animal y comencemos por la especie que provee la mayor cantidad de carne a la dieta de los seres humanos. Y no, contrario a lo que podría pensarse, no es el ganado bovino. La carne más consumida a nivel mundial es la del cerdo, de la que se producen más de 100 millones de toneladas métricas cada año a nivel mundial. La historia de la domesticación del cerdo es muy interesante, pues a pesar de su domesticación, todavía su versión salvaje sigue siendo bastante común en muchos lugares. La domesticación del cerdo tiene su origen en el Oriente Próximo. Se presume que en la cuenca del río Tigris por una civilización neolítica que hizo vida en lo que hoy es el sudeste de Turquía, hace más de 7.000 años. Hay que destacar que el consumo de la carne suina pudo haber sido desde el mismo inicio de los tiempos, cuando las varias especies de cerdos salvajes eran cazadas por civilizaciones primitivas, aunque la domesticación vino después. ¿Quién no se ha desayunado con unos huevos de gallina? ¿Quién no se ha comido unos deliciosos nuggets de pollo? ¿O quién no ha sido despertado por un gallo? El Gallus gallus doméstico, o mejor conocidos como pollos, gallinas y gallos, según su edad y sexo, es otro de los animales domésticos y de consumo más difundidos del mundo. La FAO calcula que hay más de 20.000 millones de animales de esta especie siendo criados a nivel mundial, y el consumo de sus huevos y carne, sumados, los coloca como la fuente más importante y económica de proteína animal.
Ahora bien, el origen de esta especie es un poco más confusa que el de las anteriores, pues los científicos hablan de múltiples posibles orígenes en varios puntos de Asia, e incluso razas independientes en América, Europa, Medio Oriente, India y África. Sin embargo, la domesticación no fue sino hasta el siglo V a.C. en Asia Menor y Grecia, aunque otros creen que ya los egipcios utilizaban estas especies para fines alimenticios. Ahora sí es el turno de los famosos bovinos. El origen de los animales preferidos de la barbacoa es también bastante interesante. Los ganados bovinos modernos pertenecen a dos subespecies, la Bos taurus taurus, que es el ganado europeo, y la Bos taurus indicus, que es el ganado asiático, los cuales son conocidos como cebus. Tienen una jiba muy particular y pueden producir buenos rendimientos aún en condiciones tropicales difíciles. Ambas subespecies provienen del Bos taurus primigenius, o uro, un enorme bovino que eventualmente fue domesticado. ¿Pero en dónde? Pues se dice que todo ocurrió hace más de 10.000 años entre Anatolia, que es parte actual de Turquía, el levante mediterráneo y las zonas más occidentales del actual Irán. No podíamos dejar al trigo por fuera de esta lista. Este cereal es tan importante que la palabra pan es sinónimo de comida en casi todas las culturas occidentales. Todos dicen ganarse el pan y no ganarse el arroz. Este cultivo imprescindible se domesticó en Asia Occidental y la zona conocida como la Media Luna Fértil en el Holoceno, y luego se desplazó al norte de África, Europa y otras zonas de Asia. Sin dudas, el trigo es uno de los cultivos que ha acompañado a las civilizaciones desde hace más tiempo por su versatilidad e importante capacidad nutricional. Y por último, un buen café. La historia del café es bastante curiosa y rodeada de un halo de misterio que la convierte casi en una leyenda. Se suele contar que un pastor etíope del siglo IX notó cómo sus cabras entraban en un estado de estimulación luego de comer unas extrañas bayas rojas, aunque no hay evidencia científica de la veracidad de esta historia tan tradicional. Aunque el origen más probable es mucho más reciente y pudo haber sido en el actual Yemen, en el siglo XV, cuando religiosos sufíes utilizaban una infusión de esta planta para mantenerse despiertos durante sus ritos. Lo curioso del café es que las plantas utilizadas actualmente no difieren mucho a las del estado salvaje, por lo que la domesticación, en este caso, fue menos extrema que en las especies mencionadas anteriormente. Sin embargo, para dejarlo claro, el café es una planta originaria de las zonas tropicales de Etiopía y Sudán en África, aunque la primera taza de café sigue y seguirá siendo un misterio. Las especies animales y vegetales que sustentan las dietas de los seres humanos en la actualidad han cambiado mucho desde sus orígenes en tiempos remotos. Saber de dónde vinieron los ancestros de nuestros alimentos actuales es dar un vistazo al pasado, para entender de dónde venimos y sin duda para saber a dónde vamos.